transitando por una carretera bien larga, bien compleja, llena de niebla, llena de curvas, una carretera no muy circulada, donde los traileros se pierden en la noche y descansan por momentos por escalas en lugares que a veces no son ni tan seguros. Por esa carretera transitaba Raúl aquel día. Raúl se sentía triste, se sentía agobiado, sentía que la vida lo había desechado. Su esposa le había engañado, se había ido con otro hombre, se había llevado a su único hijo. Él no se había enterado hasta que ya había sido tarde, porque se la pasaba trabajando encima de aquel camión para llevar algo de comida a casa, para suplir las necesidades. Y aunque no tenían mucho, pues nunca faltó nada en aquel hogar. Pero pues aquella mujer tomó una decisión que afectaba directamente la vida de Raúl, una decisión que era para siempre, una decisión que son de ese tipo de decisiones que son como una flecha lanzada por un arco directamente al corazón de una persona. Era imposible continuar. Se le estaba cayendo, desmoronando la vida a pedazos y no encontraba esperanza en nada. Pensaba y pensaba mientras llevaba aquella carga que por un momento pensó, ¿por qué no? Podía ser la última carga que movía. Al final, quizás nadie lo note, piensen que simplemente haya sido un accidente. La niebla, la noche, la oscuridad del camino y lo resbaloso de la carretera brindaban un escenario perfecto para justificarse y esconderse tras un accidente y simplemente dejar que el propio camión tomase el control de aquel camino. Raúl lo pensó mucho, pensó en su hijo, pensó en aquella mujer que amó tanto y pensó en qué se había equivocado. Pensó si a lo mejor hubiese estado más presente, pensó en la última discusión que habían tenido, pensó en la última vez que había sostenido a su hijo en sus brazos y le había dicho, te amo. Pensó tantas cosas Raúl en ese momento, en esos minutos tras aquel timón. Entonces dijo, pues si va a ser, que sea con música. Y prendió la radio y para su sorpresa, en esa emisora que sin moverle nada, que acabó de prender la radio, no había una música, había una voz. Había una voz de alguien que estaba predicando el evangelio. Había una voz de alguien que estaba contando un testimonio de vida. Había una voz de alguien desgarrado, que se le escuchaba una voz llorosa declarando la victoria que había tenido Dios en su vida. Raúl esperó un poco, aguardó con su decisión y decidió escuchar ese mensaje antes de partir. Cuando Raúl terminó de escuchar ese mensaje, el camión se estacionó, los brazos de Raúl cayeron, las lágrimas corrían como ríos corren por una montaña hacia abajo. Raúl no entendía qué pasaba, pero estaba sintiendo el fuego de un padre que sostiene a su hijo en sus manos cuando éste no da más. Raúl abrió la puerta del camión, se paró en medio de aquella carretera desierta, donde los carros que pasaban no pedían permiso, pasaban a altas velocidades. Se arrodilló en medio de aquella carretera y alzó sus manos y exclamó, Padre, si aún hay una oportunidad para este hombre en esta tierra, yo necesito que tú me confirmes con algo, que yo sepa que tú me estás escuchando. De repente unas luces se prendieron. Era un auto bajito, un auto bajito que a pesar de venir a alta velocidad, logró frenar justo
ante Raúl. Una cosa inédita, no se veía nada con la niebla. Para colmo, Jesús llevaba un pullover blanco, no llevaba un pullover de colores. Era imposible prácticamente ver a Jesús dentro de aquella niebla en medio de una carretera, con un camión apagado, ahorillado en la carretera y con las luces del sol aún apagadas. Pero sin embargo, ese auto se detuvo. Para sorpresa de Jesús se baja un hombre con lentes de aquel auto. El hombre se baja y abraza a Raúl y lo primero que le dice es: varón, levántate, Dios está contigo. Aquel hombre era un pastor que regresaba a su casa de una reunión en una congregación, de un ejercicio que habían hecho, y regresaba a su casa ya cansado, ya agotado, en la niebla de aquella noche. Sin embargo, Raúl se desmoronó en sus brazos y solamente lloraba. Lloraba y lloraba. Esta historia es muy interesante. Muy interesante porque es algo que a veces sucede en la vida. A veces no hallamos ninguna salida. A veces quedamos hechos solo un pedazo de carne y de hueso andante, sin esperanza, sin luz, sin sentido, sin brújula, sin nada. Y tenemos esa voz en la cabeza que nos inclina a dejarlo todo. Hoy, 13 de febrero de 2026, se celebra el Día Internacional de la Radio. Es una jornada que se celebra anualmente desde el año 2012, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo año. La importancia de la radio. Raúl, Raúl, Raúl fue salvado inicialmente por la radio. Hay muchas personas que se acercan a Dios por una radio. Yo bendigo las radios de todo el mundo que han sido destinadas a declarar y proclamar el Evangelio, a que todas esas voces lleguen a lugares donde quizás las redes sociales no llegan, y una emisora sí puede llegar. Bendigo a aquellos que han tomado la decisión de propagar las buenas nuevas a través de una radio, porque lleva mucho sacrificio, pero Dios no los ha dejado solos. La radio puede ser una de las bases de un niño, porque yo recuerdo cuando era pequeño que iba para la escuela, que siempre en mi casa se ponía la radio en las mañanas. Y yo recuerdo las canciones, yo recuerdo los mensajes, yo recuerdo las orientaciones que llegaban a ese niño a través de la radio. Ese niño que se iba contento por lo que escuchaba en una pequeña y vieja radio. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo a lo que le prestamos atención en nuestras vidas tiene una influencia directa sobre nosotros. La música que oímos, todo influye directamente sobre nuestro ser. Aquella radio tocó el alma de Raúl, dándole una oportunidad, dándole unos minutos que fueron necesarios para que aquel pastor confirmara el mensaje que Dios estaba haciendo llegar a Raúl. Dios obra, y obra de manera inexplicable, obra milagrosamente, de forma que no somos capaces de imaginar. Él siempre da esperanza, luz, fortaleza, nuevos caminos. Él nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Si tu corazón por un momento, pequeño que sea, abre la puerta, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Y te acompañará todos los días de tu vida donde quiera que vayas. Y nunca te dejará ni te desamparará. Bendiciones a todos aquellos que propagan el Evangelio a través de la radio. Bendito sea el día de hoy, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.